Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en este servicio especial de Navidad, nuestro tercer servicio especial de Navidad. Y como decía nuestro pastor, estamos sumamente contentos, honrados de que hayan decidido estar aquí con nosotros el día de hoy. Para aquellos que nos están viendo en línea, muchísimas gracias por ser parte de esta increíble familia que es Sugar Creek. Les amamos y estamos también conectados con ustedes constantemente. Pueden escribir ahí en el chat y alguien va a estar ahí respondiendo sus mensajes, sus preguntas y también peticiones de oración que deseen dejarnos saber. Y estamos a unos días de Navidad. ¿Cuántos están emocionados porque ya la Navidad está cerca? ¿Sí? Estamos súper emocionados de que ya la Navidad está a las puertas. Estamos solamente a unos días. Pero junto con la Navidad viene también un quebradero de cabeza de saber, o más bien preguntarte qué regalo tienes que darle a tu esposa, a tu esposo, o a ese ser querido, o a ese amigo secreto para aquellos que juegan eso. Nosotros no, porque somos cristianos, no se creen. Pero esa quebradera de cabeza viene siempre con esta temporada navideña. Es más, déjenme preguntarles, ¿quiénes de ustedes ya compraron sus regalos de Navidad? Levanten la mano, sin pena. Sí, pues todos se quedan pecadores, se quedan al final. No. Una segunda pregunta, ¿quiénes todavía están trabajando en las compras navideñas de este año? Levanten su mano. Algunos todavía, tienen que apurarse porque todo se acaba. Pero una tercera pregunta sería esta. ¿Quiénes de ustedes han este año utilizado las plataformas, cualquiera como se llame, para las plataformas en línea para comprar sus regalos navideños este año? Levanten la mano. ¿Sí? Es increíble lo que ahora puedes comprar en internet. Es increíble, puedes comprar básicamente cualquier cosa sin necesidad de salir de tu casa y solamente a unos cuantos clics. Y te llega a la puerta de tu casa. Pero si somos sinceros, en muchas ocasiones la experiencia que tenemos con las plataformas en línea nos deja un mal sabor de boca. ¿Por qué? Porque a veces no recibimos lo que tanto estábamos esperando. Y resulta de que hay una plataforma o una aplicación llamada Temu. ¿Quiénes han comprado en Temu alguna vez? Levanten la mano. Sin vergüenza. No les estoy diciendo sin vergüenza. O sea, que levanten la mano sin pena. Y resulta que Temu es una de esas plataformas donde ves cosas increíbles y a unos precios extremadamente bajos. Si tú dices, ¿realmente será verdad que esto cuesta esto que dice acá? Y cuando estamos viendo eso, estamos batallando en nuestro interior sobre si lo compro o no lo compro, me va a llegar, no me va a llegar, será esto una estafa o es cierto. Y cuando por fin nos decidimos a comprarlo, le damos clic y nos quedamos esperando entre emocionados y desconfiados sobre si nos va a llegar lo que hemos pedido o no. Y cuando por fin llega el paquete, cuando por fin llega lo que estabas esperando, abres el paquete y no era lo que esperabas. A lo mejor estabas deseando que llegara esa olla arrocera que tanto habías deseado o esa olla a presión que tanto habías querido, y cuando te llega una cosita que ni siquiera es del tamaño de una uña, como le pasó a este usuario acá. Lo que sí debo de decir es que le va a ayudar a bajar de peso, porque ahí solo caben 2 arrocitos y ya. O quizá después de estar pensando en cambiar, renovar cómo se ve tu sala y decides por fin comprar ese juego de sala que tanto te había llamado la atención y que tanto te había gustado, lo pides y te llega algo como esto. No sé si es que era para el perrito o qué, pero ahí no cabe nadie sentado. Pero esto es lo curioso. Creo que a todos nos ha pasado algo como eso. A mí me ha pasado. Y si tú te estás riendo es porque sabes que te ha pasado a ti o le ha pasado a alguien más. Pero esa es la cosa, que a pesar de que nos suceden este tipo de cosas y hemos vivido experiencias muy parecidas en las que ponemos nuestra confianza en algo y al final no sale como nosotros esperábamos, a pesar de todo eso, a pesar de vivir experiencias como esta, volvemos a confiar en las plataformas en línea. ¿Cierto o no es cierto? Volvemos a comprar en ellos. Y por mucho que nos prometemos, ya no lo voy a hacer, ya no voy a comprar ahí, lo volvemos a hacer. Porque tenemos una capacidad para confiar. De hecho, todos fuimos diseñados para confiar.
Todos los que estamos acá, los que nos ven en línea, todos fuimos diseñados para confiar. Está engranado en nuestro interior. Y es increíble la cantidad de cosas o de personas en las cuales nosotros confiamos. Nosotros confiamos, por ejemplo, en los políticos. Cuando los políticos nos dicen que van a arreglar la situación. Confiamos en los influencers, cuando nos dan consejos, y ahí vamos nosotros siguiendo los consejos de los influencers en línea. Confiamos en los noticieros. A pesar de que Univisión y Telemundo son los peores noticieros que hay, y aunque sabemos de que nos están manipulando con la información, ahí estamos al punto de las 5 viendo las noticias. Confiamos en esa amiga que te dice que con esas pastillas de seguro vas a bajar esos 10 kilos en 2 semanas y que el vestido te va a quedar como un guante. Y confiamos en las plataformas en línea también. Pero a pesar de que tenemos la capacidad de confiar y confiamos en todas estas cosas, cuando se trata de confiar en Dios, todos batallamos. Todos tenemos problema cuando se trata acerca de confiar en Dios. Batallamos muchísimo y es uno de nuestros mayores defectos y de nuestros mayores problemas cuando se trata acerca de confiar. Y la historia que vamos a ver, de hecho vamos a ver 2 historias hoy. Vamos a ver 2 personajes que son parte de la historia de la Navidad y ellos recibieron noticias increíbles, recibieron anuncios impactantes, pero ambos tomaron 2 actitudes completamente diferentes. El primero de estos personajes nos transporta a un lugar muy solemne, a un lugar muy sagrado, es el templo. Resulta que esta persona que era un sacerdote que había dedicado su vida para servir a Dios, él había dedicado su vida entera para servir a Dios, y en ese preciso momento Zacarías, que así es como se llamaba este hombre, había sido elegido, habían echado suertes y había sido elegido para poder ofrecer incienso o sacrificio a Dios en una de las cámaras internas del templo que se llamaba el lugar santo. Y ahí está Zacarías teniendo uno de los momentos más importantes de toda su vida. Habían sacerdotes que nunca llegaban a poner un pie en el lugar santo. Y ahí está este hombre ofreciendo sacrificio a Dios. Y cuando él está allí, él recibe la visita de un ángel. Y este ángel le da un anuncio muy, muy impactante. Y mira lo que dice, o cómo lo dice más bien, Lucas capítulo 1, versículos 13 en adelante. Zacarías está en el lugar santo, está ofreciendo incienso a Dios y se le presenta a este ángel y le dice esto. En el versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Imagínate qué increíble recibir la noticia del nacimiento de tu hijo directamente de la boca de un ángel. Pero una de las cosas que había sucedido es que Zacarías y Elizabeth, que era su esposa, habían pasado años, décadas, esperando y orando a Dios para que Él les diera un hijo. Y había pasado el tiempo y nada de esto había sucedido. Probablemente Zacarías había visto cómo otros tenían otras parejas, quedaban embarazadas, tenían a sus hijos, formaban sus familias y ellos simplemente se habían quedado sin recibir esa bendición. Y el tiempo había pasado y ellos estaban en un punto en el que sus cuerpos ya no eran capaces de concebir. Ya no era física ni biológicamente posible porque ellos ya estaban en una edad bastante avanzada. Y lo que el ángel está diciendo, dado de que ellos ya no podían concebir naturalmente, lo que el ángel está diciendo, entonces no es simplemente un anuncio, es un milagro. Les está diciendo que va a suceder un milagro con ellos. Que eso por lo que han estado orando tanto tiempo, por lo que han estado esperando tanto tiempo, por fin va a suceder. Pero algo sucede en Zacarías, que en lugar de recibir esa noticia con alegría, con emoción, con gozo,
la recibe con duda y empieza a cuestionar las palabras del ángel. Y mira la respuesta que Zacarías le da al ángel en el versículo 18. Y dice esto: y Zacarías le dijo al ángel: ¿cómo puedo estar seguro que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Zacarías, en vez de alegrarse, le dice al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de lo que tú me estás diciendo es verdad? Ahora, los ángeles no hablan de su propia boca, ellos solamente son mensajeros. Entonces Zacarías, cuando él cuestiona al ángel, estaba cuestionando a Dios, ¿sí? Entonces le está diciendo a Dios: Dios, ¿cómo puede ser posible lo que me estás diciendo? ¿Que no te estás dando cuenta de que ya el tiempo ya pasó? Y una de las cosas interesantes de esto es que ¿cómo es posible que nosotros como seres humanos podamos confiar en muchas cosas, pero cuando se trata acerca de Dios, nosotros dudamos en vez de confiar? Y esa es la pregunta que necesitamos hacernos. Cuando se trata de Dios, ¿por qué dudamos en vez de confiar? ¿Por qué dudamos en vez de confiar cuando Dios nos dice algo? Y creo que hay tres razones, aunque la Biblia no lo dice, pero creo que hay tres razones por las cuales Zacarías pudo dudar, y que también son las mismas razones por las cuales nosotros elegimos dudar en vez de confiar cuando Dios nos promete o nos dice algo a nosotros. Y la primera razón es porque el tiempo había pagado su esperanza. El tiempo había pagado su esperanza. Los años habían pasado y después de que Zacarías y Elizabeth habían estado orando muchísimo tiempo, habían estado orando décadas, esperando que Dios respondiera a su oración y la respondiera a través de un hijo, el tiempo eventualmente había matado esa esperanza de que ellos iban a ser papás. Y a veces a nosotros nos sucede también algo parecido, porque estamos esperando durante tanto tiempo que se produzca eso por lo que hemos estado pidiendo o hemos estado orando, y poco a poco, a medida que el tiempo pasa, en vez de fortalecerse nuestra fe, nuestra confianza, nuestras esperanzas empiezan a decaer. La segunda razón que creo que se conecta con nosotros y Zacarías en por qué nosotros dudamos en vez de confiar en Dios es porque a veces las circunstancias parecen insuperables. Las circunstancias parecen insuperables. Imagínate cómo le responde Zacarías al ángel cuando él le da la noticia de que Dios les va a responder y les va a dar un hijo. Él, en vez de fijarse en Dios, él le dice: pero ¿no te das cuenta? Y le empieza a señalar su situación, empieza a señalar su condición, su problema. Y le dice: nosotros ya somos demasiado viejos. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo? Cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil y Dios nos dice que nos va a ayudar, Dios dice que va a hacer esto o va a hacer lo otro, nosotros empezamos a decirle: Señor, pero es que no te das cuenta de que mi matrimonio ya está a punto de colapsar. Es que no te estás dando cuenta de que mi enfermedad, el diagnóstico que me han dado es ya bastante avanzado. No te has dado cuenta de la deuda que tengo o de la situación que estoy pasando o de que mis hijos ya se fueron de la casa. Y empezamos a señalar nuestras limitaciones. Empezamos a señalarle a Dios nuestros problemas en vez de concentrarnos en aquel que puede sortear cualquier problema y cualquier limitación que nosotros tengamos. Y la tercera razón por la cual creo que Zacarías tuvo ese problema de confianza, y nosotros también podemos llegar a tenerla, es que el miedo a la desilusión era demasiado grande. El miedo a la desilusión era demasiado grande. Había pasado tanto tiempo en que Zacarías había estado esperando por este milagro, por este hijo, que cuando el ángel le da el anuncio de que van a ser papás, que Dios ha escuchado su oración, había pasado tanto tiempo que abrirse a la posibilidad era un riesgo para ellos. Abrirse a la posibilidad de que Dios iba a responder esa oración durante tanto tiempo era algo que traía riesgos y que daba miedo en vez de emoción. Muchas veces con nosotros pasa exactamente igual.
Muchas veces nosotros estamos orando por algo y cuando Dios intenta dárnoslo, nosotros hemos pasado tanto tiempo en esa situación que preferimos cerrar nuestro corazón porque es mejor cerrarlo en vez de desilusionarnos más adelante. Es mejor no esperar nada, es mejor no esperar que Dios se mueva a pensar que Dios se va a mover y al final no recibir las cosas que nosotros estábamos esperando recibir. Pero este es el riesgo. Y lo que después de que Zacarías le responde de esa manera al ángel, dudando, desconfiando de su palabra, el ángel le dice algo y este es el riesgo que nosotros podemos correr en algún momento. Mira cómo el ángel le responde a Zacarías después de que él decide fijarse no en Dios, quien puede solucionar esa situación, sino en su condición. Y el versículo 20 nos da la respuesta del ángel. Y él dice: pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. ¿Te das cuenta? Probablemente tú no te vas a quedar mudo o no te vas a quedar muda. Pero una de las cosas que sucedió con Zacarías y que puede suceder con nosotros es que vamos a perdernos la oportunidad de disfrutar lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Zacarías perdió la oportunidad de salir de ese lugar y comentarle a todo el mundo lo que Dios le había anunciado. Zacarías perdió la oportunidad de gritarle a todos que Dios le había visitado por medio de su ángel y contarle a todos los que estaban afuera qué es lo que Dios estaba planeando hacer en los próximos días o en los próximos años. Y cuando tú y yo decidimos dudar acerca de lo que Dios nos está diciendo, sucede exactamente igual. Probablemente no perdemos la promesa de Dios, pero sí perdemos la oportunidad de gozarnos en lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Quizás no perdemos la promesa de Dios, pero sí perdemos la oportunidad de enfocarnos y descargarnos en aquel que tiene el control de todas las cosas y que es el que nos va a sacar adelante. Cuando nosotros elegimos que nuestra respuesta sea la duda, nos perdemos una oportunidad increíble de descansar en Dios y gozarnos y ver lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros. La duda en muchas ocasiones lo que hace es robarnos la oportunidad de poder gozar y ver lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Ahora, vamos a cambiar un poco de escenario. ¿Y qué te parece si vemos el segundo personaje de esta historia? Otro personaje también de la Navidad. Y vamos a trasladarnos a una aldea. Esta aldea se llama Nazaret, que era una aldea muy pequeña, a una casa muy sencilla de una joven ordinaria. Esta joven se llamaba María. Y esta joven que estaba viviendo su vida cotidiana, ella está a punto de recibir también la visita del mismo ángel Gabriel. Y está a punto de recibir un mensaje que va a cambiar su vida. Pero no solamente su vida, va a cambiar también la historia de la humanidad entera. Y mira cómo ella responde al anuncio del ángel. Mira el versículo 30, que es donde el ángel se le presenta a María. Así es que María está allí, el ángel se le presenta y le dice esto: no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. Para ti y para mí, que nosotros conocemos la historia y sabemos lo que pasó y lo que viene a continuación, es una historia increíble. Es probablemente nuestra historia favorita de Navidad, porque es la anunciación del Mesías prometido, del Salvador del mundo, de Jesús, del Hijo de Dios, encarnado aquí en la tierra. Pero para María en ese momento,
ese anuncio, esa noticia era algo preocupante. Esa noticia complicaba su vida de una manera que tú y yo jamás vamos a tener una noción. Complicaba su vida de una manera que tú y yo jamás nos vamos a poder imaginar. Porque habían muchas cosas que podían salir mal. Y eso es lo que sucede cuando tú y yo decidimos confiar en Dios. Porque cada vez que tú y yo confiamos en Dios, siempre habrán cosas que tendremos que enfrentar. De hecho, confiar en Dios siempre vendrá acompañado de desafíos que enfrentar. Confiar en Dios siempre vendrá acompañado de desafíos que tú y yo vamos a tener que enfrentar. Y ese es el precio que tenemos nosotros que pagar cuando confiamos en Dios. En el caso de María, había muchas cosas que podían salir mal. Habían situaciones que ella no podía controlar. Por ejemplo, una de ellas era que ella podía ser juzgada por la sociedad y podía ser rechazada por la sociedad. De hecho, más que rechazada, podía llegar a ser hasta lapidada por el pueblo al llegar a creer que ella había adulterado, que el fruto de su vientre era producto de un adulterio. Si eso fuera poco, también corría el riesgo de que si José se enteraba y malinterpretaba las cosas, entonces también José podía llegar a rechazarla y abandonarla. De hecho, José estuvo a punto de hacerlo. Si no es porque Dios se le aparece y le habla a José a través de un sueño que reciba a María, José se hubiera ido. Él ya estaba planeando en irse. Habían otras cosas, 1000 cosas más que podían salir mal. Por ejemplo, ¿te imaginas la carga, el estrés emocional, físico, espiritual, mental que María tenía que soportar al saber de que era simplemente una jovencita, que muchas cosas podían salir mal, que probablemente tenía que hacer esto o lo otro, o que muchas cosas iban a cambiar en su vida? Era una muchachita que apenas estaba iniciando su vida, ni siquiera se había casado, estaba comprometida. Y si a todo eso le quieres añadir algo más, imagínate la presión de saber que el ser que se está gestando en tu interior es el Mesías que ha sido prometido a lo largo de siglos y siglos de profetas anunciando su llegada. Saber que el ser que se está gestando y formando en tu vientre es el Hijo de Dios encarnado aquí en la tierra. ¿Te imaginas la presión que María sentía? María sabía que había muchas cosas que podían salir mal, pero ella sabía que el propósito de Dios era mucho mayor que cualquiera de las cosas que ella podía enfrentar. Y a pesar de que ella reconocía las dificultades, a pesar de que reconocía las cosas que iba a enfrentar, la respuesta de ella es una respuesta muy sencilla, pero muy profunda, y es una respuesta de la cual tú y yo necesitamos aprender en esta tarde. Y esa respuesta está en el versículo 38. Y mira cómo María, después de recibir esta palabra, después de sorprenderse por todo lo que el ángel está diciendo, María responde de una manera en la que tú y yo deberíamos de hacerlo. Y ella dice en el versículo 38, y María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho de mí. La fe y la confianza de María no solamente la conectaron con el propósito de Dios, la conectaron con la historia de salvación y redención de la humanidad entera. Pero además de eso, la conectaron, la hicieron parte importante y principal de la historia de la Navidad. Ella sabía que había muchas cosas que podían salir mal, pero ella decidió confiar en Dios. Su confianza no eliminó los desafíos, pero sí le permitió vivir plenamente el propósito de lo que Dios deseaba hacer a través de ella y vivir plenamente lo que Dios hizo en aquella oportunidad. Ahora, lo que tú y yo necesitamos preguntarnos es esto: cuando Dios nos pide a nosotros confiar en Él, en esa situación que tú estás viviendo, ¿cómo vamos a responder? ¿Vamos a responder como Zacarías? ¿Vamos a responder como María? ¿Cómo respondemos nosotros cuando Dios nos pide confiar en Él? ¿Cómo respondemos tú y yo cuando Dios nos pide confiar en Él?
Cuando Dios te pide que confíes en Él ese matrimonio que está en problemas. O cuando te pide que confíes en Él esa situación económica difícil. O esa situación con tus hijos o esa enfermedad que ha sido diagnosticada. ¿Cómo confías en Dios? ¿Cómo respondemos nosotros cuando Dios te pide que confíes en Él y le entregues aquello por lo cual tú estás batallando, por lo cual te estás preocupando? Todos enfrentamos, si somos sinceros, todos enfrentamos momentos en los que parece que Dios está haciendo cosas demasiado ilógicas, demasiado grandes, cosas que no llegamos a alcanzar de entender, o incluso cosas demasiado complicadas. Pero si hay algo que la historia de la Navidad nos muestra, y María especialmente, es que confiar no significa tener todas las respuestas. Confiar no significa que tú entiendas lo que está pasando o que sepas exactamente cuál es el siguiente paso que tienes que dar. Confiar significa entregarle a Dios todo lo que te preocupa y saber que no somos nosotros, sino Él, el que va a sortear cualquier dificultad y va a tener el control de las situaciones. Es confiar en que es Dios el que va a llevarnos adelante independientemente de la situación que nosotros estamos viviendo. María era una joven ordinaria, probablemente no sabía mucho de teología. María probablemente no sabía mucho acerca de lo que estaba sucediendo, no entendía el plan de Dios. Pero a pesar de que era una joven ordinaria, tenía una confianza y una fe en Dios extraordinarias. Y lo que nos dice a nosotros eso es que al final no importa cuánto tú sabes acerca de la Biblia, no importa si tú tienes 10 años de ser seguidor de Jesús o acabas de recibir a Jesús ayer o ni siquiera le has recibido. No importa si tú te consideras una persona religiosa o no religiosa. No importa si tú vienes a la iglesia todos los días o no vienes a la iglesia, sino solamente cuando son los domingos especiales de Navidad. Lo que realmente importa es qué tan dispuestos estamos a confiar en Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos a entregarle aquello que nosotros sabemos que no podemos con ello? Eso es lo que al final importa. María sabía que a partir de ese momento ella estaba dispuesta a confiar en Dios independientemente de lo que pasara. María no estaba preparada y muchas veces tú y yo nos vamos a sentir que no estamos preparados. Pero lo que nos queda en ese momento es confiar. ¿Por qué? Porque confiar en Dios te conectará con el propósito que Él tiene para tu vida. Confiar en Dios te conectará con el propósito que Dios tiene para tu vida. La respuesta de María, la respuesta que ella le da al ángel, es mucho más que una respuesta de fe. Es una rendición total. Es una entrega total a Dios, quien era el que le había enviado ese mensaje. Es una entrega y una aceptación de que a partir de su vida, a partir de ese día, su vida iba a depender de Dios en todos los aspectos. Tal vez para ti y para mí, confiar en esta temporada signifique perdonar a aquellas personas que no has podido perdonar. Quizá para ti confiar en esta temporada represente dar ese paso de fe que Dios te ha estado llamando a dar. O quizá dejar aquello que sabes que está mal. Quizá confiar para ti sea simplemente creer que Dios tiene un plan para tu vida y rendirte completamente a Él. Dios no nos está llamando a entender qué es lo que está sucediendo. Dios no nos está llamando a resolverlo todo. Lo único que Dios nos pide es que podamos depositar nuestra confianza en Él. Dios es un Dios que siempre cumple sus promesas. De hecho, la historia de la Navidad es el ejemplo perfecto de un Dios que siempre se ha mantenido fiel y que siempre ha sostenido a aquellos que han depositado su confianza en Él. Así es que la pregunta es, ¿por qué no confiar en esta temporada en ese Dios que ha mostrado un historial de fidelidad impecable y que siempre nos da, quizás no lo que queremos, pero sí nos da siempre lo que más necesitamos?
Tal vez para ti que estás aquí hoy y todavía no eres un seguidor de Jesús, el primer paso para confiar es creer que Dios tiene un plan para tu vida y rendirle tu vida a Él. Y empezar este nuevo año con una confianza renovada. Si hoy tú decides recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, me encantaría orar por ti. De hecho, tenemos un lugar llamado el Centro de Siguientes Pasos saliendo por esas puertas. Nos encantaría poder guiarte en esta decisión que estás tomando el día de hoy. Si tú ya eres un seguidor de Jesús, quizá esta temporada para ti sea depositar nuevamente nuestra confianza en aquel que puede hacer hasta lo imposible, que puede hacer lo que tú y yo no podemos hacer y sortear las situaciones que tú y yo no podemos sortear. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, por recordarnos lo fácil que es confiar, pero lo difícil, Señor, que a veces es soltar y depositar nuestra confianza en ti. Te pedimos que nos ayudes. Reconocemos, Señor, nuestro error al depositar nuestra confianza en otras cosas o en otras personas, pero retraer nuestra confianza cuando se trata acerca de ti. Hoy, Señor, te pedimos que tomes nuestra confianza, que tomes nuestras vidas enteras y que tomes el control de cualquier situación que esté sucediendo a nuestro alrededor. Señor, te damos gracias porque a través de la Navidad y a través del nacimiento de Jesús nos has demostrado que tú eres un Dios fiel que siempre sostiene a aquellos que deciden confiar en ti. Ahora, Señor, depositamos nuestras vidas, nuestras familias en tus manos y te pedimos, Señor, que hagas lo que nosotros no podemos hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.